Buenas tardes a todos. Es un placer que nos acompañen en ese ciclo de conferencias internacionales en el marco del 29 aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, denominado Su entrega en los tiempos de crisis los hace verdaderos héroes de la facultad. En esta ocasión, con el tema Diálogos científicos multidisciplinarios sobre COVID-19. Saludamos a toda la comunidad universitaria y al público en general que nos sintoniza a través de Facebook Live y damos una cordial bienvenida también a nuestros ponentes. Comentarles que estamos en transmisión simultánea a través de las cuentas oficiales de Facebook de la Universidad de El Salvador y de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, donde pueden formular también sus preguntas en el espacio de los comentarios y al final se dará un espacio para que los ponentes den respuesta. Para lo cual les solicitamos atentamente que antes de cada pregunta especifiquen a qué ponente irá dirigida. Bien, voy a empezar presentando a nuestro primer ponente, quien es el maestro en hidrología César Alvarado Batres, físico e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador y director interino de la Escuela de Física y miembro de la Comisión de Investigadores Científicos de la Facultad. Él es especialista en análisis en hidrogeología y manejo del recurso hídrico. Él nos hablará sobre el tema estudios geoterritoriales e índice de impacto de la pandemia COVID-19 en El Salvador. Buenas tardes, maestro. Su tiempo inicia en este momento. Muchas gracias, Humberto. Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos también a los otros compañeros que van a presentar, el doctor Bilal y la doctora Liliana. Pues en este día voy a hacer una presentación, voy a compartir aquí ahorita la pantalla. Tal como lo dijo Humberto, el tema que yo voy a presentar tiene que ver con el impacto que ha tenido el COVID-19 y una forma en cómo lo hemos podido de alguna manera medir en El Salvador. Ahora, para poner un poco de contexto de esta investigación, esto ha sido elaborado en compañía del licenciado en física también, Leonel Méndez, que él está allá en Morazán actualmente, y entre los dos hicimos esta investigación. Básicamente radicamos desde el problema de cómo hacer la reactivación económica por el COVID-19, cómo es que se pueden definir las fases o el rumbo de activación económica y cómo hacerlo sin que se produzcan nuevos brotes de infección, como se puede observar actualmente en los diferentes países, cómo se están dando este tipo de rebrotes después de una activación económica. Para poner un poco en contexto, el antecedente sabemos de que el COVID-19 tuvo origen en China, donde se mantuvieron por varios meses con medidas para contener este avance, y esto implicó una serie de restricciones de actividades económicas. Sin embargo, ahora llevan la delantera en reactivación en todos los sectores y a pesar de eso, se registran pequeños rebrotes en el país asiático. Otro país asiático como Corea del Sur, que también manejó bastante bien la pandemia del COVID-19, también a la hora de hacer una reactivación, registraron rebrotes de infección. Esto básicamente en clubes nocturnos en la capital de Corea, y incluso este sábado pasado hubo un rebrote a partir de una marcha que convocó una iglesia de la zona en contra o manifestándose contra el gobierno. Entonces, este tipo de actividades sociales que son intrínsecas del ser humano pueden provocar lo que son rebrotes. En España, que desde el 4 de mayo iniciaron las primeras fases del plan de desescalada del confinamiento, o sea, una reactivación económica, ellos han tratado también de contener posibles rebrotes. Sin embargo, según cifras del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, España ha registrado en las últimas 2 semanas 132 casos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que sí ha habido un rebrote, que voy a mostrar un gráfico más adelante. Perú
ya llegando acá a Latinoamérica, también podemos observar que ellos desde mayo iniciaron un plan gradual de reactivación económica, pero también, sin embargo, desde hace más de un mes que inició prácticamente toda la actividad económica, se han registrado una serie de contagios bastante altos en comparación a como lo tenían controlado. Eso quiere decir que los rebrotes, de alguna manera, si no se logran manejar de la mejor forma, basado en una serie de actividades y utilizando herramientas para poder determinar cómo poder controlar estos rebrotes, el impacto que va a tener sobre los, bueno, sobre todos nosotros va a ser muy alto. Por ejemplo, aquí en el gráfico que se muestra, tenemos cómo España durante un tiempo, más o menos como un mes, ellos estuvieron bien controlados después de la onda o de la ola de la pandemia, pero ha habido un rebrote, lo cual podría llegar a ser incluso más alto que el pico anterior que tenían de contagios. Ahora, esto va a depender mucho de cómo va a utilizar las diferentes herramientas de control sobre la pandemia. En El Salvador existen varias propuestas de reapertura. Sabemos que tanto el Ejecutivo, el Legislativo, algunas instituciones superiores presentaron algunas propuestas de reactivación y si, como ustedes pueden ver, todas las propuestas de reactivación son en base a fases, ¿no? O sea, hay una fase inicial, una fase secundaria, etcétera, que eso le permite de alguna manera ir controlando los contagios. Entonces, a pesar de eso, deben de cumplirse ciertas medidas de protección ante el contagio del virus. Entre esas está el uso de la mascarilla, la desinfección del lugar de trabajo, el distanciamiento social, que ya es conocido por todos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una persona puede tardar de 2 a 14 días en presentar síntomas después de contraer el virus. Además de eso, los modelos predictivos nos estiman que las personas contagiadas con el coronavirus pueden contagiar de 2.5 hasta 3 personas en promedio, y el control de las medidas es sobre todo de forma personal y no institucional. Recordemos que las medidas que se vayan a tomar de forma institucional, esas nada más rigen lo que es la estructura, o sea, la institución, lo que puede proveer. Sin embargo, las medidas que tomamos de forma personal son las que tienen una mayor incidencia para poder evitar el contagio. Ahora, en todas estas fases es necesario tomar en cuenta este tipo de medidas. Ahora bien, existen varias hipótesis sobre cómo el virus se moviliza dentro de cada sector, digamos, cada región. Por ejemplo, las comunidades con temperaturas más altas son las menos afectadas, según una investigación del MIT. Otros son factores como la mayor proporción de personas mayores y menos móviles que habitan en las regiones. Esto es según expertos del Instituto Leibniz en Alemania. Es decir, cada región hace una investigación en base a los factores en los cuales convive la gente. Realmente todavía estos son hipótesis, no es que esté comprobado al 100%, y creo que para llegar a conclusiones bastante concretas van a pasar posiblemente hasta años para poder determinar esto. Ahora, ¿cómo estudiarlo? Lo que es el COVID. Bueno, se debe realizar un diagnóstico sobre los factores que afectan el contagio, tanto de forma temporal y de espacial. Las pandemias no es algo nuevo, o sea, las pandemias en la vida del ser humano ya ha pasado antes. Por lo tanto, según los estudios de la OMS,
se establece en función de tres indicadores lo que son la pandemia. Estos son la transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad que produce y el impacto en la población. En base a esas tres, digamos, dimensiones, se tiene que hacer el estudio del virus. Ahora, la pandemia debe ser estudiada de forma multidisciplinar, ya que implica la investigación integrada de diferentes sectores. Por ejemplo, en materia de salud, en materia económica, sociológica, demográfica, etcétera. Y una herramienta que puede servir bastante para poder hacer este tipo de investigaciones son los sistemas de información geográfico, ya que esto nos da una visión mucho más completa, tanto en tiempo como en espacio. Y esto es básicamente lo que nosotros hemos querido trabajar. De hecho, estas investigaciones se han hecho en otros países. Por ejemplo, en México, ellos tienen un mapa de vulnerabilidad COVID-19, el cual registra por cada uno de los municipios o estados de México cómo es qué tan vulnerable es ante el COVID-19. Ahora, para ello es necesario una gran cantidad de información. En el caso de lo que voy a presentar yo, hemos tomado en cuenta tres dimensiones. Uno es la población, otro es el contagio, o sea, la parte de salud, y uno más que es la parte ambiental. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar de cada una de estas dimensiones una variable, parametrizando la variable y normalizándola para poder tener un indicador. Ese indicador, una vez teniendo el indicador, lo que hacemos es como un peso para cada uno de ellos para obtener lo que es un índice. Y a ese le llamamos nosotros índice de impacto COVID-19. Uno de esos parámetros es la densidad poblacional. No necesariamente los municipios que tengan más población quiere decir que vayan a ser los más afectados, porque puede tener mucha población, pero el área es grande también. Entonces, la densidad poblacional me da un mejor dato de qué tan cercano está una persona con otra. El otro es el número de contagios, que el número de contagios, tomando en cuenta la base de datos que tiene el gobierno, nosotros registramos de forma diaria cuántos contagios hay por municipio. Y el otro parámetro, hablamos de un porcentaje de vegetación. ¿Qué quiero decir con el porcentaje de vegetación? Donde hay menor vegetación implica que está más urbanizado. Si está más urbanizado, quiere decir que hay mucha más movilidad de gente en ese sector. Y eso lo podemos ver que en la parte rural la gente se ha movilizado de forma un poco más tranquila que en la ciudad, porque en la ciudad, por estar mucho más urbanizado, hay una movilidad de personas mucho mayor. Entonces, una vez teniendo estos tres factores, hacemos una álgebra de mapas, le llamamos nosotros en sistemas de información geográfica, y a partir de ahí obtenemos lo que es el índice de impacto COVID-19. Ahora, esto, como está normalizado entre 0 y 1, para que tenga una mejor vistosidad o pueda ser mejor comprendido, lo que hacemos es dividirlo en porcentajes. Entonces, tenemos el porcentaje de afectados desde, digamos, un impacto bajo, medio, alto y extremo. Esos son los valores que nosotros pusimos para el impacto COVID-19. Como pueden observar, este mapa lo que genera es cómo está impactando basado en esas tres dimensiones cada municipio. Y se observa bastante bien que la zona central, en la capital, y en San Miguel y en Aguachapán, se ven con un impacto más extremo. Y vemos como impactos altos otras zonas como Santa Ana, que
podría uno pensar que por ser uno de los municipios más importantes podría ser extremo, pero como yo les digo, tomando en cuenta esas tres dimensiones, se puede generar este tipo de mapa interactivo que demuestra este impacto. Ahora bien, este mapa también tiene sus limitaciones porque estamos tomando nada más tres dimensiones. Hay otros parámetros a valorar para tener un cálculo de vulnerabilidad. Ahora, para ese cálculo de vulnerabilidad se necesita otra información en parte de salud, en parte socioeconómica, por ejemplo, la accesibilidad que se tiene a camas hospitalarias o a las de UCI, también el acceso a médicos generales, especialistas, qué tanto es el recurso de salud que se tiene para atender la pandemia. Y como ejemplo, les voy a dar este dato, los recursos de salud en Alemania y en Italia. Podemos observar que acá la curva de contagios en Alemania no llegó a sobrepasar el límite de camas de cuidados intensivos, mientras que en el caso de Italia sí lo superó. El número de contagiados que iban a necesitar una cama de cuidados intensivos fue superado por bastante. Y eso es lo que implicó una mayor cantidad de muertes en el país de Italia en comparación de Alemania. Italia lo superó casi por 7 veces el número de muertos a Alemania. Y eso tiene que ver mucho también con los recursos de salud que tenga el país ante la pandemia. También es importante la información socioeconómica. Por ejemplo, los trabajadores informales de bienes o servicios no trascendentales. Ellos se ven afectados económicamente, pero no se ven expuestos al virus, porque en teoría no salen. O los trabajadores que siguen prestando bienes o servicios trascendentales. Ellos se ven más expuestos porque tienen que salir todos los días. La accesibilidad del agua. Ese es un factor bien importante con respecto a esta pandemia, ya que dentro de las medidas, la higiene, de lavarse las manos, es algo fundamental. La cantidad de personas que viven en la misma casa. Aquí en el país, bueno, hay casas muy pequeñas donde viven 10 personas. El PIB por municipio. Eso también le permite un desarrollo de cómo atender la pandemia a nivel municipal. Entonces, esta información socioeconómica más la información de salud podría permitir lo que es determinar una vulnerabilidad COVID-19. Y ya casi para terminar, mencionar, el gobierno maneja lo que es un mapa de riesgo. El mapa de riesgo que yo he estado revisando, esto es un poco parecido a la investigación que nosotros realizamos, que de hecho esta investigación nosotros la realizamos desde el mes de mayo. Entonces, aquí nada más lo que presenta es si el riesgo es bajo, medio, alto y muy alto. Sin embargo, no se sabe qué parámetros se utilizan para determinar cuáles son altos o cuáles son bajos. Entonces, al no saber qué parámetros, a lo mejor pueden ser varios parámetros o pueden ser solamente el número de contagios. Como les digo, acá para obtener un mapa mucho más eficiente a la hora de determinar actividades de control del COVID, mientras más información se pueda tener, mucho mejor se pueden tomar acciones. Entonces, o sea, está bien porque yo creo que es algo importante que se empiece a utilizar lo que son los sistemas de información geográfico como una herramienta para decisiones de salud pública. Pero es bien importante también conocer cómo lo están haciendo. En el caso de nuestra investigación, ha sido bien claro, tomando esos 3 parámetros de esas 3 dimensiones, se utilizan para poder determinar un índice de impacto. Y como lo pueden ver, ya sea el mapa de riesgo o este índice de impacto
o índices de vulnerabilidad, estos son bien dinámicos, porque cada día hay un cambio, ¿verdad? Sobre todo en el número de contagios. Entonces, ya para ir concluyendo, el índice de impacto COVID-19 es un mapa que refleja el impacto por municipio que está registrando la pandemia en El Salvador, ya que toma en cuenta variables demográficas, ambientales y epidemiológicas. Un índice con mayor información en materia de salud y socioeconómica puede permitir el impulso de políticas de apertura de actividades socioeconómicas. Es decir, que este nuevo mapa podría servir como alerta para las diferentes actividades de los salvadoreños. Sin embargo, todo esto también tiene que ver o está amarrado con la legislación que se pueda generar tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo. Porque la mejor manera de ir controlando, al menos los países que han logrado controlar la pandemia, ha tenido mucho que ver sobre las políticas públicas que ellos generan. Entonces, lo que yo acabo de presentar es una herramienta útil que puede servir para esta generación de políticas públicas, tomando en cuenta que las investigaciones de parte de la academia también deben de ser tomadas en cuenta para generar estas políticas. Y bueno, finalizo con las referencias. Yo ahí dejo de compartir y le cedo la palabra a los otros ponentes. Gracias. Y agradecer su participación, maestro César, reiterándoles a quienes nos sintonizan que estamos en transmisión simultánea a través de las cuentas oficiales de la Universidad de El Salvador y de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, donde pueden formular sus preguntas y al final se dará un espacio para poder resolverlas, solicitando siempre en la formulación, si es el caso, a qué ponente va dirigida cada interrogante. Nuestra segunda ponente es la doctora en jurisprudencia Liliana Hernández, ecologista y defensora de los derechos humanos y biosociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella es luchadora social feminista y asesora jurídica independiente de movimientos sociales en Quetzaltenango, Guatemala y Centroamérica. Ella nos hablará sobre el tema influencia del cambio climático en la presencia y expansión de COVID-19, sus efectos económicos, sociales y culturales. Caso Guatemala, experiencias de los pueblos indígenas. Buenas tardes, doctor. Es un gusto que nos acompañe. Su participación inicia en ese momento. Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de la Universidad de El Salvador. También mi saludo para los colegas que comparten este espacio virtual y muchas gracias por la invitación a compartir estos saberes y experiencias desde el caso específico de Guatemala. Me da mucho gusto el compartir este espacio desde otras perspectivas. Y pues le agradezco al doctor César que me antecedió por compartir con este nivel de especificidad y cuáles son estas áreas y estas herramientas para poder manejar la pandemia a nivel del país de El Salvador. Mi ponencia básicamente se refiere a otra perspectiva, otra dimensión para comprender y entender la dimensión de esta crisis sanitaria que actualmente está azotando al mundo entero. Y bueno, el punto central es acerca de cuánto el cambio climático está afectando o no, o está exacerbando o provocando mayor vulnerabilidad a la humanidad en medio de esta pandemia. Para los pueblos indígenas, que tenemos una cosmovisión específica, quizás si no diferente, complementaria a otras visiones, esta crisis en la cual nos encontramos, en donde la atmósfera ha tenido cambios, han habido sequías, muchas veces inundaciones, todo ello provocado por
no solamente la mano de la humanidad, sino también por unas corrientes de pensamiento que nos van influenciando hacia un correr, consumir, y una ambición desmedida que podemos enmarcar y conocer como este sistema capitalista que es el que ha estado con más fuerza en diversos países del mundo. En Guatemala, los pueblos indígenas somos aproximadamente 6 millones y venimos de una raíz común que es la maya. Y es allí en donde quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes y voy a pedir que puedan proyectarme la presentación para que nos pueda ir orientando en ese sentido. Decirles que los pueblos indígenas somos 22 pueblos de ascendencia maya en Guatemala y que hemos enfrentado durante la última década específicamente una lucha, muchas comunidades por la defensa de la tierra y el territorio. Sabemos muy bien que el cambio climático constituye una crisis, pero desde los pueblos indígenas está concebido como un desequilibrio. Para nuestra cosmovisión existen principios fundamentales que deben existir entre el universo y los seres humanos y los animales, que son los principios de equilibrio y armonía. También están los principios llamados de dualidad, es decir, que siempre hay un lado opuesto, un positivo, negativo, como también hay una doble mirada, una doble visión de los fenómenos como también de la vida. Y también existen otros valores fundamentales como lo es el respeto, no solamente a la persona, sino el respeto más allá de la persona a los bienes naturales, a las montañas, a los bosques y al agua. Por esa razón, es importante que, estando en el contexto y con ustedes estudiantes de matemática y ciencias naturales, quise compartirles un aspecto fundamental de los pueblos mayas que no solamente ocupan lo que es Guatemala, sino el sur de México, parte de El Salvador y también parte de Honduras. Y decirles que para la cultura maya existe una cuenta específica del tiempo muy similar y tan exacta como el actual calendario gregoriano de 365 días. En el caso de la cultura maya hay una cuenta del tiempo, un calendario que tiene dos, como les decía, este valor común de la dualidad, que tiene dos calendarios, un calendario sagrado que consta de 20 glifos, 20 días con 13 energías, y un calendario solar de 365 días con 18 meses de 20 días y un mes de 5 días. Y aquí están en la pantalla lo que significa el calendario sagrado Tzolk'in de 260 días, que es tan exacto, dando este cálculo matemático de 20 glifos por 3 energías dan 260, y esto es un equivalente a 9 ciclos de la luna y al periodo de gestación de un ser humano. El calendario solar, de igual manera, son 18 meses de 20 días y un mes de 5 días de descanso y logran completar un ciclo. ¿Por qué hago relación a esto y cuál es la importancia? Desde la importancia que tiene el tiempo y la importancia que tiene también el valor de las culturas de nuestra América, de nuestros países, en donde hay una riqueza cultural científica, pero que ha tenido poca atención desde las tradicionales escuelas de la universidad. Y no digo que estas sean innecesarias, sino que son muy útiles
todas las herramientas como la estadística, como la química, como la matemática, son totalmente coincidentes con estas especificidades y estos avances científicos matemáticos que ya los mayas hace más de 2000 años ya venían trabajando, ¿no? Y solo quise llevarlos como a esa dimensión de esta cultura que está, pues, no tan visible, no tan reconocida, pero que tiene un conocimiento muy profundo y que necesita ser cada día investigada y cada día retomada para conocer en profundidad esto. Bueno, pero más allá de estos aportes, le pediría la próxima diapositiva, por favor. Más allá de estos aportes de un ayer que persisten en el hoy, hay igualmente contadores del tiempo. Sin embargo, les comentaba que en la realidad reciente, en la historia reciente de mi país, que es muy similar a la de los países de Centroamérica, ha habido una lucha constante de muchas comunidades indígenas que están cercanas, que están viviendo alrededor de montañas, de fuentes de agua, en donde se han establecido espacios de lo que llaman algunos conflictividad y para otros pues ha sido como una desarmonización del entorno por la llegada de proyectos extractivos. Yo tengo conocimiento que afortunadamente ustedes en El Salvador pues no han tenido como que enfrentar mucho este tipo de proyectos, quizá en otras expresiones sí lo han tenido, pero en el caso de Guatemala, que tiene un potencial hidrológico muy fuerte, igual montañas, ha habido mucho interés de inversiones y de este sistema capitalista en tener inversiones en Guatemala, que ha provocado que no se haya dado una efectiva protección de parte del Estado, porque nuestros sistemas legales son muy frágiles y no han permitido que pueda llevarse estos proyectos con sostenibilidad y que ha hasta el momento desatado incluso muertes de líderes indígenas y también criminalización que constituye el uso indebido del derecho penal para crear causas penales y obtener el encierro de algunos líderes. Es decir, que ha habido un impacto negativo en las personas, pero además en el medio ambiente y por supuesto que va agravando ese impacto del cambio climático en el sentido de ¿qué? De que las fuentes de agua han sido afectadas, han sido contaminadas y ahora nos vemos que este vital líquido y el agua es esencial en el combate y en la lucha contra el contagio del virus del COVID-19. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para la cosmovisión de los pueblos indígenas, la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido una connotación distinta, diferente a lo que muchos han planteado acerca de qué ha sido para nuestras vidas, qué cambios se han tenido en nuestras vidas, en nuestros sistemas económicos, en nuestras vidas, pero yo les invito a hacer una reflexión y más bien a conocer qué ha significado para los pueblos indígenas en esa relación y en esa cercanía que la cosmovisión dictamina que los pueblos deben de tener. Y quiero contarles un hecho bastante ilustrativo referente a esto. En marzo de este año fue cuando se ubicó el primer caso de COVID-19 en Guatemala y pasaron más o menos unos 100 días hasta que fue llegando hacia el área rural. Inició en los centros urbanos, en la ciudad capital, en donde se concentró y pues ahora ahí está igual determinado como un área roja en nuestro país. Este mapa que nos mostramos anteriormente está identificado con semáforo, como un semáforo, y el rojo es donde hay un nivel alto de contagios y muertes,
y el verde es un nivel donde ya está en un estado leve y donde ya pueden hacerse ciertas actividades económicas, igual de acuerdo al color. Pero entonces yo les hago esta llamada, esta mirada hacia los aspectos que nos rodean, el contexto medioambiental, el contexto de la madre tierra que nos rodea. Y en ese sentido comentarles un evento ilustrativo que sucedió más o menos a mediados de abril y que fue visible en mi país y en donde muchas comunidades y pueblos indígenas pudimos observar cómo la luna tuvo un color rojo intenso y esto llamó muchísimo la atención de muchos pueblos que fueron autoconvocados, fueron convocados por la abuela luna, así lo decían muchas personas. ¿Y qué significaba esto? Que durante la noche la luna tuvo este color tan intenso y fue en luna llena, y la reacción que tuvieron los pueblos indígenas fue el somatar algunos artículos de metal, como azadones, como ollas, como cualquier otro artículo de metal que produciera un sonido muy sonoro, hasta que se separara, y esto pues astronómicamente era un eclipse. Pero para la cosmovisión era un aviso que la luna estaba enferma, pero en realidad la luna no estaba enferma, sino más bien la humanidad estaba y está enferma. Y acá la interpretación que se daba era que si la luna estaba llena, y en esa fase de la luna, que son 4, ¿no? Y en esta fase de luna plena se llenaba de este color, significaba que la enfermedad o posiblemente las cuestiones, si aspectos que afectaba la salud de mayores de edad. Si este color rojo hubiese sido en la fase de la luna creciente, hubiese anunciado que era enfermedad para menores, para niños, ¿no? Esto coincidía con estas investigaciones y estas revelaciones que daban los estudios científicos acerca del COVID. Pero esto lo relaciono a que muchos de los efectos del impacto del extractivismo con la contaminación, el consumismo, ha provocado diversas enfermedades, enfermedades a las cuales somos vulnerables. No precisamente, puedo mencionar alguna en particular, pero un efecto del cambio climático en mi país, por ejemplo, ha sido provocado por el desvío de ríos que ha dejado sin agua a muchas comunidades, que han enfermado, los niños, las mujeres y los mayores han enfermado con enfermedades gastrointestinales. Imagínense ahora en el contexto de la pandemia, el lavado de las manos tan fundamental y tan necesario, realmente ha vulnerado precisamente a las comunidades rurales y principalmente indígenas. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? ¿Podemos pasar al siguiente slide? Muy bien, ¿y cómo ha afectado la pandemia? ¿Cuáles han sido estos efectos económicos, sociales y culturales? Definitivamente que los derechos humanos también son derechos económicos, también son derechos sociales y también son derechos culturales. Estas categorías de derecho que nos registran muy bien los convenios internacionales también son coincidentes con estos efectos que ha tenido la pandemia en la vida, no digo solamente de pueblos indígenas, ha sido de la humanidad completa, ¿no? Pero esta ponencia que se relaciona a estos efectos que se han tenido en lo social, en la vida de comunidades, ha habido un efecto social, diría, de mucha trascendencia, como lo es la desarticulación de un tejido social comunitario, debido a que el distanciamiento social es tan necesario como una medida de prevención del contagio, y esto va en contraposición
a una práctica muy recurrente e inherente de los pueblos, como lo es la vida comunitaria. La vida comunitaria en el sentido de que ahora se ha limitado el acercamiento, la convivencia en festividades, como lo ha sido también al momento de decesos, de muertes de personas, de seres queridos, en donde no se ha permitido por las medidas de distanciamiento y de prevención que haya esa convivencia que antes había, que la comunidad llegue hacia la casa, si hay algún fallecido, que se pueda hacer toda una cuestión colectiva de alimentación, de solidaridad. Esto pues definitivamente no se puede hacer. Y esto ha afectado gravemente estos elementos culturales intrínsecos en donde hay muchas comunidades en donde esto es verdaderamente fundamental y comunitariamente necesario. Sin embargo, pues ha habido también una afectación económica, como lo ha habido en la mayor parte de lugares de restricciones en donde pues la producción agrícola, la producción textil de las familias no se ha podido comerciar, y también la población migrante que está trabajando en Estados Unidos, que es muy similar a nuestro caso con el de El Salvador, que tampoco ha podido enviar las remesas por estas restricciones y por la pérdida de empleos, ha sido grave. Nuestros países están enfrentando ahora grandes desafíos en materia económica, y pues lo mencioné ya, la afectación a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿y qué ha pasado entonces como aprendizaje, como propuesta de sobrevivencia y de cómo superar esta resiliencia de los pueblos, que pues puede ser compartido muy bien con otros pueblos, con la comunidad? Es que los pueblos indígenas frente a la pandemia, ante esas carencias del Estado, como se compartía en la presentación anterior, en donde en países avanzados, llamados desarrollados como Italia, como España, como Alemania, tienen un buen nivel y un nivel de salud fortalecido. Es totalmente lo contrario a lo que ocurre en nuestros países. En nuestros países en mi país hay únicamente hasta el inicio de la pandemia 0.3 médicos por cada 1000 habitantes. O sea, no hay una cobertura. Solo tenemos el 58% de cobertura de salud, de médicos y de infraestructura. Tampoco hay insumos suficientes. Las enfermeras, hay una enfermera por cada 2000, y entonces ni siquiera llenamos el estándar o la necesidad de camas para un estado sin pandemia. Entonces, ante ello, pues ha habido una respuesta de organización desde las comunidades indígenas en materia de prevención a través de las autoridades indígenas ancestrales que se han organizado y que han planteado medidas de restricción de ingreso hacia las comunidades. Han cerrado las comunidades, han visitado algunos hogares detectando los casos y refiriéndolos hacia los lugares que deben de llegar para poder limitar esto. Entonces, en esos lugares a donde el Estado ya no ha sido suficiente en su cobertura y en su presencia, las autoridades indígenas han hecho un papel fundamental. Entonces, yo quiero resaltar esto como una estrategia que es paralela a las estrategias que pueda tener el Estado en materia de salud, en materia de vigilancia. También un ejemplo muy importante, y creo que fue algo que fue visibilizado y permitió mostrarse ante esta pandemia, es que ante las medidas de restricción de movilidad entre departamentos, hubo una medida de que no era permitido el transporte pesado. Sin embargo, pues se limitó principalmente a los pequeños productores que fueron afectados, y mientras las empresas grandes continuaban laborando, y esto provocó cierta polémica, y esto además
evidenció cómo la población indígena y campesina fue capaz de proveer al país un mercado interno agrícola con alimentos, y que esto pues nos evidencia que se puede tener un fortalecimiento del mercado interno desde la agricultura. Se puede tener también esa fortaleza de no tener que importar alimentos, porque nuestras políticas públicas deben de mejorarse debido a que el pequeño productor, el pequeño comerciante no tiene ese respaldo desde el Estado, pero es desde estos elementos de la cosmovisión en donde se privilegia la vida, la naturaleza, en donde se encuentran esos espacios de sobrevivencia y de superación a la pandemia. También otra propuesta alternativa de los pueblos indígenas ha sido el uso de medicina tradicional ante la carencia de insumos médicos desde el Estado, ante la carencia de camas, de hospitales, pues empezó esa prevención a través del tratamiento del virus con medicina tradicional de diversas plantas, y que esto pues ha tenido resultados que no son visibilizados en estadísticas oficiales, pero que son visibles a nivel de las comunidades y de las familias. Muy bien, y finalmente quiero pasar al mensaje de qué nos deja esta pandemia de aprendizaje, ¿no? Y para finalizar quiero decir que esta pausa forzada a la que nos llevó la pandemia, esta pausa de este sistema capitalista, ¿no?, que nos obliga a que tenemos que trabajar sin descanso, abandonar a nuestra familia, que tenemos que importar, que tenemos que exportar, que tenemos que tener una actividad bastante activa, que nos deja como enseñanza, ¿no? ¿Y qué nos dejan estas constelaciones universales como lo somos, que somos integrados con la madre tierra, con el agua, con las montañas? Nos deja el mensaje de que la humanidad debe de sanar, ¿no? El cambio climático, el concepto define a que es el planeta el que está enfermo, que es el agua que está contaminada, que hay sequías, que hay un calentamiento global, pero no es el planeta, no es la madre tierra, es la humanidad la que está enferma. Y la tierra necesita sanar, como la humanidad necesita sanar. Y esto nos invita a tener un nuevo paradigma de vida, un nuevo modelo económico, pero también un nuevo modelo de vida. Y el modelo económico está muy vinculado a nuestro modelo de vida, a nuestra salud, como ya se ha demostrado. No podemos dejar de tener activa esa economía. ¿Pero a qué nos invita esto? Todo esto lo relaciono a que estas luchas contra el extractivismo, contra el abuso, de la explotación de la madre tierra a través de contaminación del agua que deja la minería, hidroeléctricas, la palma, que no digo que sean malas, sino más bien que se debe de tener un respeto y un equilibrio, que haya un caudal de agua para las comunidades, que no se abuse en el uso de la tierra y en el abuso también de ella, sino más bien que haya una nueva relación entre los seres humanos y la madre tierra, que hagamos un desarrollo sustentable y sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Si la madre tierra nos sustenta, nosotros también debemos sustentar a la madre tierra, y todo ello va a ser posible y necesario replantearlo para poder superar y para poder combatir también este flagelo que está agobiando a la humanidad, como es el COVID-19. Así que mi mensaje final es a replantear nuestro paradigma de vida y de relación con la madre tierra. Muchas gracias. Agradecer su participación, doctora, y pues saludar a quienes nos sintonizan a través de Facebook Live. Recuerden que estamos en transmisión simultánea a través de las cuentas oficiales de la Universidad de El Salvador, de la página de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en ese ciclo de conferencias internacionales en el marco del 29 aniversario de fundación de la facultad.
de Ciencias Naturales y Matemáticas, denominado "Su entrega en los tiempos de crisis los hace verdaderos héroes de la facultad". A continuación pasaremos a la última participación de esta conferencia, denominada "Diálogos científicos multidisciplinarios sobre COVID-19". Es un gusto presentar al doctor en medicina Bilal Baga, residente médico en medicina familiar de salud indígena de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, voluntario médico en salud preventiva en pueblos originarios de América Latina y especialista en temas de salud comunitaria. Él nos hablará sobre el tema contextos médicos y de salud pública, vías de atención en prevención de COVID-19 desde los sectores marginados, pueblos indígenas, en el caso de Canadá. Buenas tardes, doctor. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, todas. Y estoy muy honrado de hablar en esta plática y escuchar las palabras de César Alvarado y la doctora Liliana Hernández. Y estoy muy humilde de hablar desde los territorios aquí en Canadá. Y a situarme, yo estoy hablando de un territorio que es no cedido, que es territorio indígena, en el oeste del país de Canadá, en la isla de Vancouver, en una ciudad que se llama Victoria, que es el capital de la provincia de Columbia Británica. Es el territorio no cedido de los pueblos indígenas Lekwungen y Wasanich. Y este territorio nunca fue cedido, es territorio siempre indígena y fue robado por el país de Canadá. Y para situarme, hace unos meses que estoy viviendo aquí, pero vengo de otra parte de Canadá y mi familia viene de otra parte del mundo, de este de África, de India y del mundo árabe. Entonces estoy visitante en esta tierra y intento trabajar bien con las comunidades y andar bien aquí en tierra indígena, aquí en el oeste de Canadá. Y ahora estoy haciendo mi residencia familiar y trabajo más con comunidades marginalizadas. Entonces, aquí lo más marginalizado están las comunidades indígenas que viven más en comunidades remotas, más tan lejos de las zonas urbanas, y también en las zonas urbanas, que están más la gente que vive sin techo, sin recursos, y también en las zonas urbanas están muy marginalizados. Y el pensamiento global de un país como Canadá es como un país muy rico, con muchos recursos, y que quiero hablar más, como dar un poco de historia y contexto sobre la situación aquí en Canadá y también la situación global dentro de esta pandemia. Que estamos dentro de una parte de historia muy importante que afecta a todos nosotros y nosotras. Y que ahora tenemos 22 millones de casos y casi 800,000 muertos en el mundo. Aquí en Canadá tenemos 120,000 casos y 9,000 muertos en este tiempo. Y tenemos una virus que es muy infeccioso y que transmite respiratorio para respiraciones, pero que afecta a toda la gente, a todas las edades, pero que con la situación global que estamos dentro, se afecta a diferentes comunidades en diferentes maneras. Y esto que podemos ver con los meses que estamos pasando, podemos ver que los efectos de la pandemia están diferentes por diferentes comunidades. Al debut se fue propagado por los que tienen más privilegio en este mundo, más ricos, que pueden viajar, que han transmitido los virus al debut, al principio,
Pero ahora podemos ver que el virus afecta más a las comunidades más marginalizadas en el mundo. Podemos ver eso en Toronto, en Canadá. En el debut fue los distritos más ricos, más blancos, que fue afectado más en el debut. Y ahora se cambió que los casos de COVID se afectó más las comunidades con gente de color, con gente negras, indígenas y otra parte del mundo, más que los zonos blancos, y más la gente que están trabajadores, que no tienen dinero, y también la gente sin techo. Y podemos ver que la respuesta del gobierno es de controlar el virus y para preservar la economía y el capitalismo, para continuar, no para cambiar nuestra modo de pensar y para guardar la vida, solo para que podamos guardar la misma manera de funcionar. Entonces, para hablar de la situación en Canadá, que es un país colonial y hay muchos grupos diferentes indígenas en Canadá, hay 70 diferentes idiomas, y con los últimos 100 años fue expansión del país de Canadá y es una economía más como de importancia sobre los recursos naturales, de la extracción de recursos naturales, y eso todo es en territorio indígena. Y por eso las comunidades indígenas no tienen mucha tierra ahora y tienen muchos problemas que están resultado de muchos años de colonización, que viven mucho en pobreza, que está imposado para el sistema de colonial de Canadá. Tengo que decir, lo siento para mi español porque no hablo siempre y no es mi idioma primero, pero a continuar. Entonces, las comunidades indígenas viven muy lejos de las zonas urbanas y no tienen muchos recursos, tienen muy bajos recursos, no tienen casas dignidados, no tienen sistemas de salud bien y hay muchas zonas de explotación que están alrededor de esas comunidades. Entonces la extracción de la madera, del petróleo, de la minería, está siempre alrededor de estas comunidades indígenas. Entonces sufren los efectos del extractivismo lo más fuerte. Y también esas comunidades han sufrido los años de otras pandemias, porque al debut de Canadá se comenzaron con los europeos que han venido, pero antes de los europeos han venido las enfermedades de Europa, que han llegado al Caribe y Mesoamérica, y han llegado primeramente a Canadá con los rutas de cambio, con comercio, con todo, y han afectado mucho las comunidades indígenas, casi que las comunidades han sufrido 90%, 95% de muertes en las comunidades antes de venido físicamente de los europeos. Y esto fue una situación horrible, muy traumático a todas las comunidades indígenas, de la viruela, de sarampión y de influenza. Entonces, estas comunidades tienen experiencia de estas pandemias y saben que puede afectar mucho, no solamente la salud, pero que puede parar la transmisión cultural de los ancianos a los niños, de la conexión a la tierra y de los idiomas, porque en muchas comunidades solo hay unos ancianos que hablan los idiomas. Entonces, si ellos mueren, los idiomas van a morir también. Entonces, es muy importante para las comunidades indígenas aquí en Canadá para guardar contra el COVID. Entonces, su manera de manejarlo es de cerrar sus comunidades para decir que no quieren que los otros vienen dentro de la comunidad, porque saben que en sus comunidades la gente vive muy cerca de los otros, que tienen muchas maneras de vivir cultural y no tienen recursos para
lavar las manos, para guardar distancia, para también acceso a salud. Entonces ellos saben que tienen que guardar y cerrar las comunidades. Hay muchas comunidades en Canadá que han cerrado sus carreteras, que no dejan entrar a la gente de fuera, pero que el gobierno de Canadá no quiere eso porque quieren extractar los recursos naturales, a construir los oleoductos, a hacer turismo y no dan soporte, no dan apoyo a las comunidades indígenas. Hay casos en Canadá que las comunidades indígenas quieren guardar su salud y el gobierno de Canadá solo ha enviado bolsas de muerte para ellos, no dar pruebas de COVID, no dar mascarillas, nada, solo bolsas de muerte. Entonces tenemos una situación muy mala por esas comunidades. Y las otras comunidades que están muy afectadas en Canadá están los migrantes que están trabajadores en la agricultura y las factorías en Canadá. Y muchos de esos migrantes vienen de países como México, Jamaica, Barbados, y vienen aquí por 6 a 8 meses para trabajar en la agricultura y hacen mucho del trabajo de Canadá. Y ellos vienen a Canadá, tienen que aislar 2 semanas y pues tienen que trabajar y viven en situación muy malo, no tienen espacio entre ellos, no tienen situaciones sanitarias para que puedan guardar su salud. Y hay muchas explosiones de casos en estas poblaciones. En Ontario solo hay 1,300 casos solo en los migrantes, los trabajadores migrantes, pero no pueden acceder a la salud y también no pueden hablar de la injusticia y también no pueden salir porque si salen de las zonas agriculturales no pueden perder su trabajo y estar deportados a sus países. Entonces, es una situación muy mal que ellos tienen que trabajar, ellos que tienen que guardar y aislar y no tener una vida fuera del trabajo, pero ven que toda la otra gente en Canadá continúan a su vida. Y eso es una cosa que podemos ver, que mismo como el cambio climático, que los que tienen más privilegio en la sociedad, los ricos, los que tienen privilegio de raza, los hombres, los que tienen privilegio en la sociedad, quieren guardar su vida normal. Y todos los otros que viven en otra parte del mundo, que trabajan, que están, que están afectados por el racismo, tienen que trabajar y tienen que continuar la vida que los otros pueden vivir. Y eso podemos ver también en la respuesta de la salud pública, que cerran la vida normal por la gente que trabajan, pero los restaurantes, los bares, las zonas de turismo están abiertos. Y eso que la gente que toman lo más que benefician lo más del mundo capitalismo, ellos pueden guardar su vida. Bueno, también en Canadá hay otras comunidades más marginalizadas que fue más afectado por la pandemia. Están los que están encarcelados porque no pueden salir y no pueden tomar distancia. Y fue mucho apoyo, mucho trabajo para descarcelizar a la gente, para que puedan salir de la prisión y para guardar su salud. Y eso no tenemos suceso grande en eso, porque el gobierno no da mucho valor a las vidas de los que están encarcelados. Y solo que cierran las puertas, no pueden dejarlos las interacciones entre los que están encarcelados, no dejanlos salir de sus lugares, y esto fue la respuesta. Y aquí en donde vivo,
también trabajo con comunidades que viven sin techo, que están en la calle. Y las respuestas de los gobiernos es de comprar hoteles, otros lugares para ponerlos. Y esto fue también muy difícil porque muchos tienen diferentes experiencias de eso, mucho trauma y también muchos problemas de adicción. Y está muy difícil para manejar en una manera con dignidad. Y las comunidades dicen que quieren solo un lugar para vivir con dignidad, que pueden guardar su distancia, que pueden tener comida, que pueden tener las cosas que están más importantes de la vida. Y eso que quiero hablar de ahora más de las cosas prácticas de la salud pública. Y las cosas muy prácticas para lo individual, para nosotros, es de que sabemos que de lavar las manos, muy importante, de lavar las zonas para guardar la distancia físicamente, porque eso puede prever en muchos casos para poner mascarillas, que puede bajar los casos por casi 80%, y también baja la severidad de la enfermedad. Y esto puede hacer mucho. Pero hay muchos casos que no podemos aislarnos, no podemos hacer las cosas para la salud pública, que no tenemos acceso al agua potable, no tenemos acceso al líquido para lavar las manos, no tenemos acceso a mascarillas y también trabajamos en zonas muy pequeñas que estamos muy cerca. También la gente que trabaja en la agricultura, los migrantes, las comunidades indígenas, los que están encarcelados, los que viven sin casa, eso que no tienen opciones para prevenir la enfermedad. Y eso que tenemos que pensar, ¿qué están nuestras prioridades de vida? Y a pensar que la pandemia no es la causa de las muertes, es el sistema de desigualdad que es la causa de los muertos. Y que la pandemia es un síntoma de un sistema de enfermedad, un sistema colonial de capitalismo, que hay mucha desigualdad. Y podemos ver que las comunidades que están más afectadas, hay las comunidades que viven cerca de la polución, cerca de contaminación del aire, del agua, y que no tienen acceso a la tierra, el aire libre, que no tienen acceso para trabajar de una manera con dignidad, que tienen mucha presión para trabajar siempre, para solo poner comida a la tabla, a la mesa, y no tienen opciones para aislar. Y eso que podemos ver que hay muchas pandemias en el mundo, hay muchas enfermedades, pero la enfermedad de verdad es el sistema de desigualdad. Para decir que el factor de riesgo no es de estar negro, de estar indígena, de estar pobre, pero el racismo, el capitalismo, el patriarquismo, estos están los riesgos por el salud. Y tenemos que pensar cómo manejamos, cómo priorizamos estas cosas que están de verdad la raíz de la enfermedad. Y si ponemos valor a las condiciones que vivimos, que si toda la gente tienen un trabajo con dignidad, que tienen relaciones de comunidad, que tienen buena comida, sin químicos, sin contaminación, que pueden respirar aire bien, que tienen agua, que tienen su cultura, su comunidad y pueden hacer sus decisiones por sí mismo. Eso todo que podemos ver que puede cambiar los resultados de la pandemia. Que podemos ver que el sistema también que de los gobiernos, la respuesta es de continuar la manera de vivir extractivo, el sistema de vivir que profita a la gente que tiene mucho y que la gente que no tiene nada sufren más. Que podemos ver que las comunidades indígenas en el norte de Canadá que están intentando vivir su manera tradicional de aprender, de
de pasar la cultura a sus niños, a vivir a la tierra. Hacen todo eso para la salud de sus comunidades, pero el gobierno de Canadá controla esa tierra para construir oleoductos, para extractar minería y que las comunidades están guardando sus comunidades, están practicando distancia social, están practicando a lavar las manos, pero la policía, los trabajadores vienen de toda parte de Canadá sin mascarilla, sin guardar. Y eso que tenemos que poner importancia del cuidado de nosotros. Y eso, ojalá que con esa pandemia que podemos tener pausa, que es importante para nosotros, que de pensar y reimaginar las maneras de vivir y nos da cuenta de que es importante. De verdad, esas son cosas más sencillas, que podemos tener dirección de las comunidades indígenas y las comunidades más marginalizadas para pensar cómo podemos prevenir y de verdad vivir en salud. Y estoy muy agradecido de escuchar las palabras de los estimados Maestro Alvarado y Liliana Hernández para escuchar su manera de pensar y para darnos cuenta de cómo podemos salir y manejar esta pandemia y esta situación global para reimaginar nuestra vida, porque eso no va a estar lo solo pandemia y tenemos que reimaginar nuestro modo de vivir. Gracias. Y agradecemos también su participación. Y en esos momentos pasaremos al espacio de preguntas y respuestas para los ponentes. Ustedes pueden formular sus preguntas a través de la transmisión que se está generando de manera simultánea a través de Facebook Live, de la cuenta oficial de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y de la Universidad de El Salvador. A continuación daré paso a una de las interrogantes hecha por la maestra Zoila Guerrero. Y ella consulta, de acuerdo a las gráficas de contagio en El Salvador, ¿es acertado el regreso a la nueva modalidad de manera escalonada? ¿Y qué se puede esperar en caso contrario? Esa pregunta va dirigida al maestro César Alvarado. Sí, bueno, gracias. Sí, como lo que se plantea, digamos, con el mapa del índice de impacto, es hacerlo de una forma escalonada, o sea, de forma gradual. Es decir, dependiendo del color, o sea, de impacto que tiene cada municipio, de esa forma tener cierto tipo de restricciones. Es decir, los que son extremos deben de tener mayor restricciones. En cambio, los que están en verde, ellos podrían tener una reapertura mucho más amplia, mucho más, digamos, libre, por decirlo así, siempre guardando un mínimo de restricciones como el uso de mascarilla, el distanciamiento social, etcétera. De hecho, algo que se ha analizado respecto a ese mapa también es el hecho de no centralizar todo el poder económico en un solo municipio o solo en la capital, porque de esa manera permite que, que la producción económica no sea solamente en la capital, por ejemplo, sino que también le permitiría a otros municipios que están más marginados a generar una producción mayor. Entonces, si se hace una reapertura como se tiene previsto para el próximo lunes, ¿verdad? Que todos se puede iniciar, eso creo que es un gran error, porque lo que va a generar es un descontrol y lo que va a generar posteriormente es que esa segunda ola de contagio sea mucho mayor de lo esperado, porque no va a haber ningún tipo de control. Entonces, definitivamente, hacerlo así de golpe no es la mejor idea. Y nada más también comentar que me pareció muy interesante las intervenciones de la doctora Liliana y el doctor Bilal sobre lo que ellos
mencionaron y creo que es también muy acorde. Tal vez en nuestro país la parte de los indígenas es mucho menor, pero también siempre han sido marginados. Igual la marginación del pobre es al final el que sufre más este tipo de pandemia, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Bien, ¿cómo se puede considerar que esa pandemia viene a romper los paradigmas en las prácticas sociales de los pueblos indígenas? Y a partir de esto, ¿cuál podría ser un nuevo planteamiento de normalidad para estos pueblos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente que se plantean grandes cambios en nuestro estilo de vida, al cual por resguardar nuestra salud se ha tenido que renunciar a tener esas reuniones. Más bien los pueblos indígenas están practicando ahora un distanciamiento físico, más no un distanciamiento espiritual, emocional y de todos esos otros lazos que nos unen. Y las redes sociales, al igual que con otros pueblos, ha sido una herramienta muy útil, pero también ha habido mayor comunicación con no solamente los seres humanos, sino con la madre tierra. Nos damos cuenta que no solamente es importante la convivencia entre las personas, sino que es necesaria una convivencia cercana y saludable con la tierra, con el agua, con los cultivos. Y creo que es un momento también de pausa a muchas actividades para centrarnos por el momento en este acercamiento mayor a la madre tierra. Entonces, considero que se están replanteando que no se destruye el espíritu y el principio comunitario, sino más bien se replantea. Muchas gracias. Bien, para el maestro César, ¿cuál es el beneficio de generar índices de riesgos para ese tipo de hechos, como esta pandemia, que ha golpeado tanto la economía de los países? Bueno, creo que el principal beneficio es porque es una herramienta para la política pública de salud. Es decir, si no se tiene este tipo de herramientas a la hora de tomar decisiones, a veces se está como bateando, ¿verdad? O sea, se está probando ensayo y error, teniendo este tipo de herramientas que ayudan mucho. Entonces, ese es un beneficio que posteriormente, y ha sido demostrado en otras investigaciones, que las políticas públicas deben de sopesarse sobre la evidencia científica. Y quizás, bueno, desde nuestra área, que nuestra facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, eso es lo que trata de generar, evidencia científica que sirva para la toma de decisiones. Sobre todo eso. Gracias. Ok, gracias. Doctora Liliana, bien, basada en la experiencia de Guatemala, ¿cómo ha sido el impacto del COVID-19 en el tema del cambio climático? Sí, muchas gracias. No puedo mostrarle en este momento estadísticas que puedan dar un fundamento a lo que le voy a responder, pero hay informes de investigación social en donde se revela que los lugares en donde están señalados como de alto crecimiento económico, porque se desarrollan actividades de monocultivos, por ejemplo, no voy a mencionarlos ahora, pero son monocultivos que son nuestra, digamos, el rostro económico en el exterior, en donde somos los principales, uno de los principales productores,
y las principales fuentes de crecimiento económico. Sin embargo, es en donde se ubican comunidades también con altos índices de desnutrición. Entonces, por un lado hay una contradicción en el sentido de que hay un nivel de crecimiento económico del agro para unos pocos y comunidades en donde no hay no solamente el derecho humano a la alimentación, sino que esto deriva a violaciones a derecho humano a la salud, por ejemplo. Entonces, el cambio climático ha tenido impacto en comunidades en el sentido de que hay carencia de agua potable, por ejemplo, por el desvío de los ríos que yo mencionaba. También hay contaminación del agua, pero básicamente es la escasez de agua. Es la escasez de agua potable, la escasez del acceso a agua por las comunidades, agua limpia desde los ríos, que son la fuente de donde se surten, y también la escasez de agua en los pozos de las parcelas y de las casas, en donde, aunque haya una excavación bastante mayor, ya no se encuentran pozos. Y esto pues se va a ir agravando a medida que haya mayor tala de árboles, que esta es una práctica que no solamente es del monocultivo, también es de la minería, también es de las distribuidoras de transmisión de energía eléctrica, que también van talando grandes extensiones de árboles. Entonces, esta tala y esta agresión a los bienes naturales de forma pues muy fuerte es lo que viene a agravar principalmente al agua, ¿no? A este elemento natural, y ahí diría yo que es una afectación grave y directa a la salud de niños, niñas y no solamente de pueblos indígenas. Estamos hablando de comunidades completas, multiculturales y por supuesto a todo el país. Este es un efecto y un ejemplo muy claro que le puedo compartir. Gracias. Doctor Bilal, ¿se han desarrollado políticas de salud orientadas a la atención de los grupos más vulnerables? ¿Puede repetirlo? Con gusto. Consultarles si se han desarrollado políticas de salud orientadas a la atención de los grupos más vulnerables. Sí, que primeramente la respuesta en Canadá fue más fuerte, que la respuesta fue a la dirección para que la gente no tiene que pagar la renta, para dar la asistencia social, para que la gente en prisión pueda salir de estar encarcelado, para que dar más recursos a las comunidades indígenas. Y cuando han pasado mucho tiempo, o más tiempo, se fue menos fuerte la respuesta del gobierno y político. Yo puedo hablar del caso de aquí en Victoria, en el oeste de Canadá, donde hay mucha gente que vive en la calle, sin techo, que están muy marginalizados. Están gente de toda parte del mundo, pero más están gente de los pueblos indígenas, que están sin techo y sin casa en su tierra. Y hay mucha gente que vive con mucho trauma de las escuelas residenciales, que fue un político, un cosa del gobierno de muchos años, muchas generaciones en Canadá, donde los niños indígenas fue robado de sus familias, de sus culturas, en escuelas católicas, en escuelas canadienses, para quitarlos de su cultura y su conexión a la tierra. Entonces hay mucha gente aquí que viven con mucho trauma, y en muchas veces una manera de manejar el trauma muy intenso, de no saber la cultura, de estar desconectado a su cultura, a la tierra y la familia, es con drogas y las sustancias.
Y tenemos en Canadá dos pandemias al mismo tiempo. Tenemos la pandemia de COVID, pero antes de eso, y con mucho más muertos, que tenemos la pandemia de las drogas, de la pandemia de la gente que mueran del efectos de las drogas contaminados. Y eso con la guerra contra las drogas se fue más amplificado en los años pasados, que las drogas aquí están mucho más fuertes y mucho más sintético, y la gente que están marginalizados, los más pobres en Canadá, que están más representados por comunidades indígenas, están muriendo y no fue en respuesta del gobierno. Y que miramos que en este tiempo fue una respuesta muy grande por la pandemia del COVID, que el gobierno ha cerrado muchas cosas, han cambiado muchas cosas, y esta respuesta no fue tan fuerte por la gente que están muriendo del crisis de las drogas. Y eso fue una grande lástima que en esta provincia, en los meses pasados, cada mes se fue como 10 muertos del COVID y 200 muertes de las drogas. Y no hay la misma respuesta porque están gente que están marginalizado, están gente a la calle, están gente que no pasa nada, que si mueren de verdad por la población de Canadá. Pero fue unos cambios políticos porque la grande población no quieren que pase COVID entre las comunidades sin techo, porque si ellos tienen COVID, se puede pasar a la comunidad, a las otras comunidades. Entonces fue un cambio político para comprar hoteles y también alquilar hoteles, que la gente que está en la calle pueden vivir en estos hoteles. Entonces tenemos una situación muy diferente porque mucha de la gente que antes estuvo viviendo a la calle ahora están en hoteles, y tenemos clínicos en estos hoteles y tenemos recursos para que podemos dar ayuda. No es suficiente porque no tienen casos con dignidad, y muchas veces está peor de sus tentos cuando están viviendo más fuera, porque no tienen su autonomía, no tienen no pueden hacer sus propias direcciones y eso. Y también que fue otro cambio político aquí en Canadá para los médicos de dar, que se dice, un drogas más seguro, de que podemos dar prescripciones para los opioides, para los drogas que la gente puede usar en un manera más seguro, que no tienen drogas contaminadas de la calle, pero que podemos dar drogas como opioides, pero que están de grado farmacéutico, que la gente puede usar sin tener daño a su salud. Y eso fue un cambio muy grande. Y eso puede guardar las vidas de la gente, ojalá, pero que tenemos que cambiar mucho más, que cómo miramos la trauma, cómo miramos las vidas de la gente que viven muy marginalizado en la sociedad, y a dar mucho más atención de la salud holística a la gente. Pero estos fue unos cambios muy grandes políticos aquí en Canadá. Agradecer su respuesta, leerles comentarios que se han estado dando a través de nuestra transmisión. Guillermo Morán Orellana comenta: los felicito, excelente a los conferencistas. A los organizadores un reconocimiento por este gran esfuerzo. Ahora, una pregunta para el maestro César. En el contexto de lo que usted expuso, ¿de qué manera podrían los tomadores de decisión utilizar los índices planteados? Sí, bueno, yo creo que la forma más ideal de tomar estos índices es asociar cada uno de digamos, de este color con una fase de reactivación. Entonces, de tal manera que los municipios que contengan un impacto más bajo
tengan libertad de actividades socioeconómicas más amplio. Y los que tienen un valor extremo tendrían que estar más restringidos. Claro, a este índice, aparte de lo que ya se presentó, algo que debería ser como un extra es poder tener una información más amplia sobre las otras, digamos, las otras dimensiones que mencioné, o sea, los otros factores, como por ejemplo el acceso al agua, la cantidad de camas de UCI, etcétera. Eso podría permitirle a los tomadores de decisiones tener todavía mucho más amplitud de decisión, porque algo bien importante es que no es que el mapa va a evitar el número de contagios, sino que lo que le va a permitir a los tomadores de decisiones cómo tienen que actuar basado en ese mapa. Gracias. Ok, maestro, muchas gracias. Bien, a continuación voy a leer pues otro comentario por parte de la maestra Zoila Guerrero. Ella dice, felicitaciones, le felicito por ese ciclo de conferencias. Y bien, pues la pregunta ya planteada. Recordarles que pueden consultar a través de nuestra transmisión de Facebook Live y pues hacer una disculpa porque el señor decano no pudo estar presente dentro de esta conferencia por problemas de fuerza mayor, y hacerles la invitación para el próximo miércoles 26, que continuamos con ese ciclo de conferencias. De esa manera vamos a ir dando por finalizado ese día. En esta conferencia, pues agradecerles la participación de los tres ponentes y también agradecer la sintonía de todos los que estuvieron pues a través de nuestras redes oficiales. Antes de finalizar, un comentario de Ana Márquez. Ella menciona, felicitaciones a todos por este excelente trabajo que han realizado. Primero Dios haga eco en las instalaciones pertinentes y se tome en cuenta las recomendaciones brindadas. Dios les bendiga. Bien, de esa manera pues comentarles, nada más agradecerles por su participación y también agradecer a todos por habernos sintonizado. Pasen feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Pasen feliz noche. Una feliz tarde igualmente. Hasta luego. Muchas gracias y que ojalá que todos pueden quedar salud y a cuidar sus comunidades y pueden manejar esta pandemia con amor y cuidado.